La lluvia caía sin cesar, golpeando las calles vacías de la ciudad como si el cielo estuviera llorando. Javier, un joven de 25 años con cabello oscuro y ojos marrones profundos, caminaba apresuradamente bajo su paraguas negro, intentando evitar los charcos que se formaban en las aceras. Llevaba un abrigo viejo que apenas lo protegía del frío, y sus zapatos estaban empapados. Había salido tarde del trabajo y solo quería llegar a casa, pero algo lo detuvo. En una esquina, bajo la tenue luz de un farol, vio a un hombre mayor sentado en el suelo, envuelto en una manta raída y empapada. El hombre tenía el rostro cansado, marcado por arrugas profundas, y sus ojos parecían perdidos en la distancia. A su lado, un cartón desgastado rezaba: «Un poco de ayuda, por favor». Javier se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. No era la primera vez que veía a alguien en esa situación, pero algo en aquel hombre lo conmovió profundamente. «Señor, ¿está bien?», preguntó Javier, agachándose para estar a su altura. El hombre levantó la mirada lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Sus ojos, de un azul claro y penetrante, brillaron por un instante antes de volverse opacos nuevamente. «No hace falta que te preocupes por mí, joven», respondió el hombre con una voz ronca pero sorprendentemente firme. «Solo es otra noche de lluvia». Javier no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Sacó unas monedas de su bolsillo y las colocó en la mano temblorosa del hombre. «Tome, al menos cómprese algo caliente». El hombre asintió con gratitud, pero antes de que Javier pudiera alejarse, lo tomó del brazo con una fuerza inesperada. «Espera», dijo el hombre mirándolo fijamente. «Tú tienes un buen corazón. Eso es raro en estos días». Javier se quedó paralizado, sintiendo que aquel hombre escondía algo más bajo su apariencia desaliñada. «¿Cómo se llama, señor?». El hombre dudó por un momento, como si recordar su nombre fuera un esfuerzo. «Me llamo Eduardo Morales. Llamada a la acción inicial». Antes de adentrarnos más en esta historia de compasión, misterio y decisiones difíciles, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de narrativas como esta, llenas de emoción y giros inesperados. Ahora, continuemos acompañando a Javier y Eduardo en este encuentro que cambiará sus vidas. Javier Martínez era un joven común, con una vida común. Trabajaba como asistente administrativo en una pequeña empresa de logística, un trabajo que no amaba, pero que le permitía pagar las cuentas. Vivía en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, compartido con su mejor amigo, Diego, quien siempre lo animaba a buscar algo más en la vida. «Tienes que salir de esa rutina, Javier», le decía Diego a menudo. «El mundo está lleno de oportunidades, pero no las encontrarás sentado en una oficina». Javier siempre se reía de esos comentarios, pero en el fondo sabía que Diego tenía razón. Sin embargo, nunca se atrevió a dar el primer paso hacia algo diferente, hasta aquella noche. Después de encontrarse con Eduardo, Javier no pudo sacarlo de su mente. Algo en aquel hombre lo intrigaba. No era solo su mirada penetrante o su voz firme, sino la sensación de que había algo más detrás de su apariencia de vagabundo. Al día siguiente, Javier regresó al mismo lugar, llevando consigo un termo de café caliente y un sándwich. Eduardo estaba allí, sentado en la misma esquina, como si nunca se hubiera movido. «Hola, Eduardo», dijo Javier, ofreciéndole el café. «Pensé que podría necesitar esto». Eduardo lo miró con sorpresa, pero aceptó el café con gratitud. «Eres persistente, ¿no?». Javier se encogió de hombros. «Solo quiero ayudar». Eduardo tomó un sorbo de café y suspiró. «No muchos lo harían. La gente suele mirar para otro lado». «¿Por qué está aquí?», preguntó Javier sin poder contenerse. «¿No tiene familia? ¿Amigos?». Eduardo bajó la mirada como si recordara algo doloroso. «Tuve una vida, una vez. Pero las cosas cambiaron». Javier sintió que estaba a punto de descubrir algo importante. «¿Qué pasó?». Eduardo lo miró fijamente, como si estuviera evaluándolo. «¿Realmente quieres saber?». Javier asintió, sin dudar. «Sí». Eduardo comenzó a hablar,
y su historia dejó a Javier sin palabras. Resultó que, años atrás, Eduardo había sido un científico brillante, reconocido internacionalmente por sus investigaciones en el campo de la energía renovable. Había desarrollado una tecnología revolucionaria, capaz de generar energía limpia y barata a gran escala. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de presentar su descubrimiento al mundo, algo salió mal. Había intereses en juego, explicó Eduardo, con una voz cargada de amargura. Grandes corporaciones, gobiernos, no querían que mi invento viera la luz. Me ofrecieron dinero, poder, pero cuando me negué, todo se derrumbó. Me acusaron de fraude, me desacreditaron y finalmente desaparecí. Javier lo escuchó en silencio, sin poder creer lo que oía. ¿Y por qué no lo denunció? ¿Por qué no luchó? Eduardo sonrió tristemente. Lo intenté, pero era demasiado poderoso. Me di cuenta de que, si quería sobrevivir, tenía que desaparecer. Así que lo hice. Me convertí en un fantasma. Javier sintió una mezcla de admiración y tristeza. ¿Y ahora? ¿Qué piensa hacer? Eduardo lo miró con intensidad. Eso depende de ti, Javier. Tú puedes ayudarme a corregir el pasado, a hacer que mi trabajo no haya sido en vano. Pero es peligroso. Si decides ayudarme, tu vida nunca será la misma. Javier se quedó en silencio, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a él. ¿Debía arriesgar todo por un hombre que apenas conocía? ¿O debía seguir con su vida, ignorando el llamado de algo más grande? Javier pasó los siguientes días reflexionando sobre lo que Eduardo le había contado. Habló con Diego, quien, aunque escéptico, lo animó a seguir su instinto. Si crees que puedes hacer una diferencia, entonces hazlo, dijo Diego. Pero ten cuidado, Javier. No sabes en qué te estás metiendo. Finalmente, Javier tomó una decisión. Regresó a la esquina donde Eduardo solía estar, pero esta vez lo encontró en un pequeño refugio que había construido con cartones y mantas. He pensado en lo que me dijo, comenzó Javier, y quiero ayudarlo, pero necesito saber más. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Eduardo sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Quiero exponer la verdad. Tengo documentos, pruebas de lo que hicieron, pero necesito a alguien que me ayude a llevarlos a la luz. Alguien en quien pueda confiar. Javier asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Entonces, ¿por dónde empezamos? Javier y Eduardo comenzaron a trabajar juntos, reuniendo las pruebas necesarias para exponer la verdad. Fue un proceso lento y meticuloso, lleno de riesgos y desafíos. Javier aprendió rápidamente que el mundo de Eduardo era mucho más complejo de lo que había imaginado. No podemos confiar en nadie, advirtió Eduardo en una ocasión. Hay ojos en todas partes. A medida que avanzaban, Javier comenzó a notar cosas extrañas. Personas que los seguían, llamadas anónimas, mensajes cifrados en su correo electrónico. Era como si alguien más estuviera al tanto de lo que estaban haciendo. ¿Crees que nos están vigilando?, preguntó Javier una noche, mientras revisaban documentos en el pequeño apartamento que había alquilado para Eduardo. Es probable, respondió Eduardo con calma. Pero no podemos detenernos ahora. Estamos demasiado cerca. Javier asintió, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de él. Sabía que, si eran descubiertos, las consecuencias podrían ser catastróficas. Finalmente, llegó el día en que todo estaba listo. Javier y Eduardo habían reunido suficientes pruebas para exponer la verdad. Pero justo cuando estaban a punto de enviar los documentos a los medios de comunicación, recibieron una visita inesperada. Un hombre alto y bien vestido apareció en la puerta del apartamento, con una sonrisa fría en el rostro. Eduardo Morales, dijo el hombre, con una voz suave, pero amenazante. Hace mucho tiempo que te buscamos. Eduardo se puso pálido, pero mantuvo la calma. Ya es demasiado tarde. La verdad saldrá a la luz. El hombre rió. ¿Crees que unos cuantos documentos pueden cambiar algo? El mundo es más grande que tú, Eduardo. Javier intervino,
colocándose entre Eduardo y el hombre. No lo tocará. Si quiere algo, tendrá que pasar por mí. El hombre lo miró con desprecio. Eres valiente, joven, pero la valentía no siempre es suficiente. En ese momento sonó el timbre del apartamento. Era Diego, acompañado de un grupo de periodistas que Javier había contactado en secreto. El hombre alto miró a su alrededor, comprendiendo que había perdido. «Esto no ha terminado», dijo, antes de desaparecer por el pasillo. Javier y Eduardo se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Sabían que la batalla no había terminado, pero habían dado el primer paso. «Gracias, Javier», dijo Eduardo, con lágrimas en los ojos. «No sabes lo que esto significa para mí». Javier sonrió, sintiendo que por primera vez en su vida había hecho algo que realmente importaba. «No fue solo por usted, Eduardo. Fue por todos nosotros. Si te gustó esta historia de valentía, compasión y decisiones difíciles, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima narración.